Buenos días. Es un placer para mí compartir hoy este espacio de diálogo con Luis Miguel Ortega Mora, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid. Es además director del Grupo Salubet y además promotor de la empresa de transferencia de conocimiento universitario Salubet Innova. Buenos días, Luis. Encantada de compartir este espacio. Muy buenos días, María José, y muchas gracias a FIDE por la invitación y a ti por la presentación. Además, vamos a tratar un tema que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de un concepto que para mí no era conocido hasta ahora, One Health, y cuáles son sus retos emergentes en nuestro tiempo. A mí este concepto, One Health, me sugiere transversalidad. Transversalidad, yo diría sectorial, pero también geográfica. Me gustaría, Luis, que nos comentaras este concepto, cuál es su origen y cuál es la trascendencia que tiene en la actualidad. La verdad es que es un concepto que llevamos unos 20 años dándole vueltas y cada vez se va refinando más su contenido, ¿no? Realmente el enfoque One Health es lo que tú acabas de mencionar, María José. Es un enfoque unitario y que permite o pretende dado que la salud humana, la sanidad animal y la sanidad ambiental están interconectadas, lo que pretende es un abordaje integral, multisectorial y multidisciplinar de la salud. Con lo cual, bueno, yo creo que realmente este concepto está muy unido a otros conceptos como son el de globalización, por ejemplo, o también el de emergencia climática, que después, si te parece bien, también los comentaremos. Por lo que comentas, veo ciertos paralelismos y además yo creo que también puntos de conexión con el sistema financiero, que es a lo que yo me dedico. Desde la gran crisis financiera del 2008 se ha producido, la verdad, también una globalización en el sistema financiero y una forma de abordar los riesgos y los retos que se plantean, sobre todo, como te decía, desde la crisis del 2008, de forma global, ¿no? A nivel de las instituciones financieras internacionales. Me pregunto si algo parecido o algo similar está ocurriendo también en el ámbito de la salud. Sí, por supuesto. Yo creo que los retos en los diferentes ámbitos, ¿no?, de la sociedad son muy parecidos, muy similares, porque nos enfrentamos, como ya hemos mencionado, al hecho de la globalización, ¿no?, el movimiento de personas asociado al turismo, asociado a los movimientos migratorios, pero nos enfrentamos también a la emergencia climática, que es un hecho compartido, ¿no?, entre el mundo financiero y el mundo de la salud, y son retos muy importantes que requieren este abordaje de varias profesiones e incluso de la sociedad en su conjunto para poder abordarlos de una manera eficaz y eficiente. De hecho, si nos fijamos en todos estos conceptos, por ejemplo, de emergencia climática, pues la emergencia climática lo que está suponiendo en muchos casos es que haya una invasión, por ejemplo, de nuevos vectores de enfermedades en zonas donde antes no estaban, y la presencia de estas enfermedades en entornos donde antes no estaban presentes. Hemos vivido ahora hace poco, ¿no?, el terrible hecho de la Dana, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, y de nuevo allí pues hemos tenido inundaciones y presencia de enfermedades como consecuencia de estas inundaciones debidas al cambio climático en zonas donde antes estas enfermedades no estaban presentes o prácticamente estaban en un número muy reducido, ¿no? Con lo cual, todo esto lo que nos plantea pues es un panorama de múltiples retos y múltiples desafíos que, como tú bien decías, son comunes en todos los ámbitos de la actividad humana. Efectivamente, como te decía, veo muchos paralelismos. En el ámbito financiero hay una gestión también y una prevención, digamos, armonizada a nivel internacional de los principales riesgos y los principales retos, ¿no?, que se plantean. En el ámbito de la salud, esta gestión de los riesgos y esta prevención, ¿qué enfoque tiene? ¿Tiene también un enfoque internacional? Este movimiento One Health o Una Salud ha estado liderado
en un principio por organismos sanitarios internacionales. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, como representante de la salud humana, la Organización Mundial de Sanidad Animal como representante del compartimento de la sanidad animal, tanto de los animales domésticos como de los animales silvestres, y después también la FAO como entidad de la ONU que trabaja con la seguridad alimentaria, la agricultura, la producción de alimentos, ¿no?, seguros. Y últimamente se ha añadido un nuevo interlocutor también a nivel internacional, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con lo cual tenemos definidos los 3 compartimentos clave de Luna Salud: la salud humana por un lado, la sanidad animal por otro y la sanidad ambiental en tercer lugar, ¿no? Esto es a nivel global, y a nivel global ha habido ya varias reuniones. En concreto, el año pasado se realizó la tercera, en la cual se debaten cuáles son los principales desafíos. Después, en cada ámbito geográfico y en el ámbito europeo, pues la verdad es que llevamos bastante adelantado, pues se han definido también nuevas regulaciones, ¿no?, a nivel legal, y también se han creado nuevos estamentos, nuevos institutos que trabajan en este ámbito de la UNASalud. Y, por ejemplo, pues en el ámbito de la Unión Europea tenemos el ECDC, que es el European Center for Disease Control, que trabaja con todo lo que es vigilancia de enfermedades, nuevas enfermedades, nuevos métodos de diagnóstico y nuevos métodos también para controlar o prevenir estas enfermedades. Y tenemos, por otro lado, otros organismos europeos como EFSA, que es la European Food and Safety Authority, que trabaja con todo el ámbito de la seguridad alimentaria. La verdad es que en Europa sí que se ha avanzado mucho, y yo creo que quizá el último avance ha sido el crear un panel de expertos de alto nivel en One Health. De tal manera que estos expertos lo que hacen es, de alguna manera, trazar las nuevas líneas en las cuales hay que avanzar, cuáles son los desafíos y qué es lo que hay que hacer a este respecto. De tal manera que esta gobernanza, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial y a nivel europeo, pues ha permitido que se haya avanzado mucho en los últimos tiempos en la definición de estos riesgos. Fíjate que en el ámbito financiero ocurre algo muy similar. Existe un organismo que se llama el Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, que precisamente es el encargado de definir políticas globales para evitar o prevenir riesgos sistémicos, ¿no?, que puedan afectar al funcionamiento del sistema financiero y, por lo tanto, a la economía real. Y también en el ámbito europeo existen autoridades específicas para los distintos sectores, el bancario, el de los mercados de valores y el de seguros, que coordinan las políticas, interpretan la regulación europea, regulación que transpone esos principios internacionales, esos principios globales, y que a nivel europeo pues, hay autoridades europeas que armonizan las labores de supervisión y de cumplimiento al nivel de la Unión Europea, donde también somos bastante pioneros, diría yo, en el ámbito regulatorio, como comentas también en el ámbito de la salud. Pero me gustaría comentar también los impactos económicos, ¿no?, que tienen los riesgos emergentes en el ámbito sanitario. ¿Cómo lo valoráis desde vuestro sector de conocimiento? La valoración económica de las enfermedades y de todo lo asociado al control de estas enfermedades es un ámbito muy importante, y que yo creo que ahí debe haber una interlocución clara entre el ámbito de salud, el ámbito sanitario y el ámbito financiero, como tú acabas de mencionar, porque yo creo que todos somos conscientes del grave impacto, ¿no?, que tienen las enfermedades cuando se presentan, sobre todo cuando estas enfermedades pues son enfermedades globales, ¿no?, como ha pasado recientemente con la pandemia de la COVID-19. Claro, el impacto de una pandemia de este tipo era una cosa inesperada, en cierta manera, aunque ya existían indicaciones de que de alguna u otra manera podría darse una pandemia de este tipo,
porque tenemos los factores de riesgo presentes, ¿no? Los decíamos antes, la globalización, el movimiento de personas, la deforestación, la invasión de ecosistemas por parte de la población humana creciente, ¿no? Y claro, el impacto económico muchas veces es muy difícil de valorar, porque hay un impacto directo, ¿no? Que desafortunadamente es la mortalidad, ¿no? En España, en los primeros 20 meses de pandemia, tuvimos 86.000 defunciones como consecuencia de la pandemia. Pero es que además de la mortalidad está todo el efecto de la hospitalización, el gasto hospitalario de las personas, las pérdidas en días de trabajo y los efectos a largo plazo, los efectos crónicos a largo plazo de las pandemias, ¿no? ¿Cuántos empleos se perdieron durante la pandemia en España, en Europa y en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el impacto a nivel mental que ha tenido la pandemia en muchas personas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos crónicos de la COVID que se van a arrastrar durante años en algunos pacientes? Por lo tanto, todo esto, existe un ámbito, ¿no?, de los estudios sanitarios que permite contabilizar de alguna manera ese impacto, pero como podemos esperar, el impacto es muy alto y muy grave, ¿no? Hemos hablado de las pandemias, pero por ejemplo, otro ámbito del cual el concepto One Health está teniendo cuidado es el de las resistencias a los antimicrobianos. Ahí el Fondo Mundial, por ejemplo, ha estipulado pues diferentes escenarios, ¿no?, del desarrollo de esta resistencia a antimicrobianos de cara al año 2050. En el mejor de los escenarios, es decir, si la resistencia a los antimicrobianos no se desarrolla, por decirlo de alguna manera, de forma absoluta, lo que vamos a tener es un impacto sobre el PIB mundial superior al 1%. En el peor de los escenarios, el impacto sería el 4% del PIB. Por lo tanto, yo creo que todos estos conceptos y estos ámbitos de la salud y estos nuevos desafíos que tenemos encima de la mesa, las pandemias, las resistencias, etcétera, claramente tienen un impacto económico que podemos valorar y que ahí la interconexión entre el mundo financiero y sanitario es fundamental. Hablabas hace un momento de eventos inesperados y yo siempre digo que vivimos en la actualidad un mundo de cisnes negros, en el que estamos viendo cómo se convierten en realidad realidades que nunca esperábamos que íbamos a ver, ¿no? Y cada vez son más frecuentes. Por eso yo creo que cobra especial significación la preparación, desde un punto de vista preventivo, ¿no? Estar preparados para afrontar situaciones de crisis que probablemente no habíamos previsto de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Qué labores o qué actividades de preparación se pueden poner en práctica desde el punto de vista sanitario, ¿no?, para prevenir este tipo de situaciones? Claro. Tú ten en cuenta que si no hubieran existido estos desarrollos, por ejemplo, de cara a la COVID-19, si no hubiera existido la posibilidad de desarrollar plataformas vacunales, ¿no?, para mitigar el impacto de la enfermedad, todavía posiblemente estaríamos lidiando con ella, ¿no? De tal manera que todas las medidas, por ejemplo, de vigilancia, ¿no?, vigilancia tanto pasiva como activa de la presencia de nuevas enfermedades, nuevos brotes de enfermedad, nuevos contactos, nuevos virus, nuevos agentes, ¿no? Por un lado, el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas más rápidas, más eficaces, incluso que puedan desarrollarse in situ, ¿no?, y nos permitan obtener un diagnóstico rápido, preciso y en el momento adecuado, ¿no? Y después todas las herramientas de desarrollo de nuevos medicamentos. Estamos faltos de medicamentos nuevos y eso es un ámbito en el cual actualmente se está trabajando mucho, ¿no?, tanto en la evaluación de fármacos antiguos, buscando un reposicionamiento de estos fármacos frente a nuevos agentes, como en el desarrollo de nuevas plataformas vacunales. Si las vacunas de RNA mensajero no se hubieran desarrollado frente a la COVID y se hubieran utilizado de forma masiva, posiblemente estaríamos hablando de unos efectos mucho más catastróficos. Por lo tanto, tanto la vigilancia como el diagnóstico, desarrollo de potentes estructuras diagnósticas, ¿no?, no solamente en Europa, sino también en otras zonas del planeta donde estas enfermedades
pueden tener un impacto mucho mayor, ¿no? Y pueden ser quizá más frecuentes y tienen menos medios para poder enfrentarse a estas enfermedades, y después todas las herramientas para luchar frente a las enfermedades, fármacos y vacunas, que son un ámbito extraordinario de cooperación además entre el sector público, entre la investigación pública y las empresas privadas. El sector financiero tiene como misión estar al servicio de la economía productiva, al servicio del bienestar social, de la innovación, de la investigación, en definitiva, del crecimiento social y económico. ¿Cómo crees que está siendo realmente eficaz la financiación en investigación y en innovación para conseguir pues que todas estas medidas de prevención tan necesarias que comentas se conviertan en realidad y sean realmente eficaces? ¿Falta financiación, en tu opinión? Yo creo que una vez seamos conscientes de la magnitud del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Que muchas veces quizá no somos conscientes del impacto que pueden tener todos estos ámbitos de salud en la sociedad en general y en la economía en particular. Esa es mi opinión particular. Creo que en Europa tenemos una ligera infrafinanciación comparado con otros ámbitos del planeta, ¿no? Por ejemplo, en países como China, Corea, por ejemplo, se está invirtiendo muchísimo en innovación y muchísimo también en el ámbito sanitario. Europa, a ver, no nos podemos quejar porque realmente lo que tenemos y lo que necesita la investigación es una financiación sostenida en el tiempo. Pero nos podemos encontrar con hechos como los que están pasando ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Donde toda la financiación de la salud está de alguna manera siendo puesta en la picota, ¿no? Y hay ámbitos, y de eso somos conscientes, ¿no? Que en los últimos meses pues, hay mucha discusión sobre la financiación de determinados ámbitos sanitarios y de la salud de los Estados Unidos, que hasta hace poco tiempo era un financiador muy potente, ¿no? En este ámbito, y ahora mismo todo eso está siendo sometido a discusión. Yo creo que hay que hacer un análisis muy potente, ¿no? Y hay que hacer un análisis muy exhaustivo de estos riesgos y sobre todo combinar el esfuerzo público y el esfuerzo privado para poder de alguna manera abordar estos retos a los cuales nos vamos a enfrentar y que claramente van a tener un efecto en la economía. En el ámbito de la Unión Europea hay un plan de acción muy importante, que es el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles, se llama, es decir, tratar de canalizar ahorro desde el sector privado hacia una inversión que favorezca el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En tu opinión, ¿crees que este movimiento o este plan de acción en la Unión Europea podía ser incluso más detallado en el ámbito de la salud? Quizás se ha focalizado mucho a otros ámbitos más concretos, como la parte de la descarbonización de la economía, y sin embargo hay ámbitos tan importantes y tan relevantes como el de la salud que no está tan cubierto, no es tan conocido probablemente por los inversores. Para mí hay dos ámbitos que, un poco también por mi especialización, suponen un reto muy importante para Europa y para España en particular, ¿no? Uno de ellos es el de la salud y el otro es la soberanía alimentaria, que ambos están muy interconectados, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener, por ejemplo, alimentos seguros y en cantidad en cualquier supermercado. Alimentos que sabemos que al consumirlos pues, son inocuos, no nos van a producir ni a transmitir ninguna enfermedad y no nos van a producir ningún efecto adverso, ¿no? Y esto no sucede en la mayoría del planeta. El disponer de esas fuentes de alimentos seguros, ¿no? E inocuos. Y yo creo que ese vínculo, ¿no? Entre soberanía alimentaria, alimentos seguros y salud de la población es fundamental. Y sinceramente yo creo que Europa está en la posición, por el talento que tiene y por la formación de su gente, ¿no? Y de los equipos, de poder ser líder a nivel mundial y estar exportando, ya lo hacemos en cierta manera, tecnología a otros ámbitos del planeta. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta inversión hay que hacerla en zonas cercanas a Europa, ¿no?
porque ahora mismo las principales fuentes, por ejemplo, de entrada de enfermedades animales, pues están en África, ¿no? En el África subsahariana, en el norte de África y en el este de Europa. Si no actuamos también en esas zonas, ¿no? Dotándolas de los recursos suficientes, ¿no? Y muchos de ellos también están en relación con la investigación, para que actúen de tampón de entrada de estas enfermedades hacia la Unión Europea, yo creo que puede ser un problema muy importante. Y mirando más a largo plazo, has hablado de talento, el extraordinario talento que tenemos tanto en España como en la Unión Europea, pero ¿crees que el sistema educativo está suficientemente enfocado a formar talento de futuro en materia de investigación sanitaria? Bueno, pues mira, yo te voy a poner el ejemplo de lo que se conoce en este ámbito del One Health que estamos abordando hoy, ¿no? Sería muy útil que las profesiones sanitarias, entre comillas, ¿no? Médicos, veterinarios, farmacéuticos, biólogos, pues tuvieran el concepto One Health dentro de sus currículum, ¿no? Pues hay una disparidad muy grande entre países de la Unión Europea, por ejemplo, y entre las propias profesiones, ¿no? En la profesión médica, un estudio reciente señala que en torno al 50% de los programas curriculares introducen este concepto. En veterinarias está más adelantado, el 80% de los programas curriculares introducen el concepto One Health. Si esto pasa en el ámbito sanitario, ¿qué es lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Como el ámbito del derecho, por ejemplo, o el ámbito de la economía, donde también sería muy interesante que se difundiera este concepto One Health, ¿no? Y finalmente yo creo que junto a esto, ¿no? Es decir, la introducción y la difusión de ese concepto One Health en la formación de profesionales sanitarios, pero no solo, sería muy interesante también la divulgación a la sociedad, ¿no? Yo creo que durante la pandemia hubo una difusión de este conocimiento, ¿no? De lo que era una pandemia, de los métodos de diagnóstico, de las medidas que podíamos tomar para evitar la difusión de enfermedades. Hubo una difusión muy importante a la sociedad. Debemos de continuar con esa divulgación para poner en palabras sencillas que lleguen a la población general los retos a los que nos enfrentamos y cuáles son las medidas que debemos de poner en marcha. Una cuestión, por ejemplo, pues para que nos demos cuenta de la importancia de estos conceptos y de que lleguen a otros estratos de la población, es, por ejemplo, la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿no? Es algo sobre lo que se ha estado debatiendo mucho en los últimos tiempos y que pasó por el Congreso, no se aprobó in extremis, ¿no? Todo esto después de una pandemia en la cual nos hemos dado cuenta de lo necesaria que sería esta Agencia Estatal de Salud Pública. Parece un poco difícil de entender, ¿no? Porque nuestros políticos no toman conciencia de que esto debe de realizarse, la toma de medidas, me refiero, de manera mucho más rápida, precisa, eficaz, y poner en marcha este tipo de herramientas que de cara a futuras pandemias, por ejemplo, van a ser extraordinariamente útiles. Fíjate que nosotros en el ámbito financiero lidiamos con problemas parecidos. También la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde yo trabajo, junto con otros organismos como el Banco de España y el propio Ministerio de Economía, trabajamos para que la educación en primaria, en secundaria, también incorpore los conceptos financieros que cualquier ciudadano debe manejar con cierta soltura para manejarse en el entorno económico y sobre todo de cara a la planificación financiera que cualquier individuo debe ser capaz de llevar a cabo, ¿no? Y es una tarea difícil. También trabajamos con ahínco en la divulgación de los conceptos financieros, de los riesgos del sistema financiero, de cómo manejarse adecuadamente a través de las inversiones. Así que aquí encontramos otro punto de conexión en el que se podrían también buscar economías de escala, ¿no? Y hacer un trabajo conjunto que yo creo que podría tener muy buenos resultados. Luis, me parece que nuestra conversación ha sido interesantísima. Podríamos seguir hablando de este tema muchísimo tiempo más. No hemos hablado mucho de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial aplicada
al mundo de la salud, que es un tema apasionante. Yo creo que esto nos da para otra conversación, sin seguro, ninguna yo duda. Creo que nos dejamos cosas en el tintero para futuras conversaciones, pero al menos yo creo que esto sirve, ¿no?, para establecer como una piedra de toque, ¿no?, de la importancia del concepto del One Health y de cómo podemos crear vínculos entre distintos ámbitos de la sociedad, ¿no?, para intentar de alguna manera mitigar en el futuro los efectos de futuras pandemias, futuras enfermedades o de cuestiones como la resistencia a los antimicrobianos que hemos comentado anteriormente. Claramente vivimos un mundo, aunque suene un poco redundante, pero vivimos un mundo global, un mundo globalizado, en el que lo que ocurre en un punto del planeta tiene una transmisión rapidísima, es como un efecto mariposa a veces, ¿no? Cualquier acontecimiento, por pequeño que parezca, puede tener una repercusión enorme en otros ámbitos, no solamente de la economía, también de la salud, del bienestar de las personas. Por eso yo creo que es cada vez más importante, como tú bien decías, la prevención, la planificación, la divulgación y la educación. Me parece que son aspectos muy significativos y, por supuesto, pues que el sistema financiero también contribuya a cumplir con su misión de dar servicio a la economía productiva y al bienestar de los seres humanos, que es en definitiva de lo que se trata. Sí, yo creo que solamente añadir a lo que tú has mencionado la colaboración, ¿no?, que es muy necesaria entre ámbitos distintos, ¿no?, para dar respuesta un poco a lo que decíamos al principio de este diálogo, que era un enfoque multisectorial y multidisciplinar. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer disfrutar contigo de este diálogo. Gracias a ti.